lunes, voy a poner para que. Es verdad, justo. Bueno, vamos lento. Hoy, ahora, y siendo nosotras dos, lo que haría es repasar. Nosotras vimos la serie del Sol. La vez pasada terminamos de ver la serie del Sol. Ah, bueno, vos te perdiste las dos series del Sol. Exacto. Sí, Bueno, porque 2 lunes no ingresé. claro. Bueno, entonces voy a poner para compartir. Espera que lo voy a abrir. No lo tengo abierto. Vamos a practicar la tirada de tres y un poco, bueno, acá tengo abierto igual para tener a mano y vamos leyendo las cartas que salgan. Así Perfecto. practicamos, esa es la idea. Bueno, Eh, bien, si querés, si tenés el mazo y querés tenerlo cerca, lo tengo que ir a buscar. Si no, no, si bueno, querés tirar, claro. dale, lo Sí, hacemos porque. nosotras. Dale, Sí, sí, dale, sí, no te preocupes. dale. Bueno, entonces, la idea de esta tirada es muy sencilla, es una tirada que se usa bastante, a mí me gusta bastante porque, bueno, su sencillez está buena, que es esta que vemos acá, que se llama El viaje del héroe. Son tres cartas y a diferencia de la otra vez, que ahí creo que vos estuviste cuando hicimos la de dos, que se lee, si leemos, se lee la descripción de la carta. En cambio, ahora ya van a tener un lugar de Ujú. problema, solución o Y resultado. camino. Ajá. Sí. Esta tirada está buena porque además un poco, bueno, conecta con la carta natal, o sea, porque acá vamos a sacar tres cartas en donde la carta uno va a marcar el ascendente, como una especie, acá Ah, dice el problema que surge del inconsciente, pero también es como, bueno, hacia dónde, no solo es un problema, puede ser un desafío, ¿no? Digamos, no solo en términos de problema, pero es un poco lo que hay que resolver de alguna manera, ¿no? Después va a estar la carta 2 que es el signo, o sea, a través de qué atributos y modos de acción es que se puede, bueno, llevar adelante la acción certera para resolver la cuestión. Y la carta número 3 que es el medio cielo, ¿no? El medium coeli, que es el medio cielo de la carta natal, que es un lugar muy importante. Así, ascendente y medio cielo son dos ángulos súper importantes, ¿no? En uno, el ascendente de alguna manera representa al nativo, o sea, tiene que ver con quiénes somos profundamente, y el medio cielo son aquellas acciones conscientes que repercuten en el ámbito de lo colectivo, de lo social, ¿no? Eh, y también un poco dónde me hago responsable, ¿no? ¿Dónde respondo? ¿Cómo respondo? Entonces, bueno, ahí aparecería la solución. Eh, Y entonces, en esta cosa de principio, nudo y desenlace un poco, ¿no? La carta uno representa el embrujo de la figura central del cuento que responde al ascendente del horóscopo, la sombra. Y vamos a leer el significado A, ¿no? Que es el problema, digamos. La carta 2 nos va a decir el camino que sigue el héroe, qué tareas debe realizar para romper el hechizo, al igual que el signo Sol responde a la forma de actuar de la persona. O sea, el signo del Sol, ¿no? El héroe debe ponerse en camino sin ignorar el problema y actuar con valentía para que el hechizo se rompa. Y la tercera, que es la solución, es, bueno, es la carta que muestra la solución, la liberación al final del camino, igual que en el horóscopo. Eh, bueno, no sé si están así, pero está bien, es un punto de realización, digamos, ¿no?
El medio cielo, el punto más alto de la carta astral, nos muestra la meta a alcanzar, la solución o el resultado. El resultado nos muestra hacia dónde tienden las energías liberadas de las sombras. De esta energía siempre surge algo nuevo. El sapo encantado no se convierte al final del cuento en un sapo feliz, sino que se convierte en un príncipe. Este príncipe tiene muchas facetas, pero ninguna de ellas responde a la realización de nuestros deseos subjetivos. Significado C. No, esto no sé por qué está así explicado. Claro, o sea, es el problema desde el inconsciente, o sea, aquello que aparece como como eso, como un acertijo, porque hay algo que todavía no entendí, no vi, ¿no? Todavía no incorporé. El camino como actitud o una actitud como camino, ¿no? O a través de qué acciones, de qué maneras, eso se puede empezar a conquistar, digamos, a volver consciente. Y bueno, ¿cuál es la meta a la que me lleva eso, ¿no? Que expresa esa, ese recorrido en donde podemos pensar en esto del viaje del héroe, en el arco de tomar conciencia, ¿no? Volverme consciente de algo, ¿sí? Una Em, consulta. Entonces, sí, esto es solamente con la serie del Sol, no, no, nosotros en ahora, general. después cuando terminemos las series, claro, cada tirada en realidad la podés elegir antes y, por ejemplo, eso, depende de lo que vos quieras saber o depende de la pregunta, de cómo viene la mano, elegís la tirada más adecuada. Nosotros ahora, para practicar y no abatatarnos de información, a mí se me ocurrió esto, digamos, de ir aplicando, vamos aprendiendo las tiradas y vamos practicando con las series que ya vamos viendo. O sea, hoy vamos a practicar con las 12 personas básicas, o sea, los 12 arcanos, los 12 signos, más la serie de la luna, más la serie del sol. ¿Eh? La vez que viene sumaremos la serie de Marte y así hasta que son 11 tiradas. Entonces nos quedan más clases. Vamos a tener clases que va a ser práctica y entonces vamos a elegir dependiendo de lo que querramos practicar o preguntar. Y ahí vamos a tener todas las cartas a disposición y todas las tiradas a disposición. ¿Eh? Bien. Bueno, no quedó muy claro esto del. Me parece que confunde más que otra cosa, ¿no? El sapo encantado no se convierte al final del cuento en un sapo feliz, sino que se convierte en un príncipe. Este príncipe tiene muchas facetas, pero ninguna de ellas corresponde a la realización de nuestros deseos subjetivos. La verdad que no entiendo. Me da a interpretar que no va a ser sapo, va a ser príncipe, va a ser una transmutación ahí. Y Claro, a mí también además, como claro, que me para da lo la que tenga que sensación, ser, exacto, como que no, sea o no es sea tu como un salto deseo. cuántico, digamos, no es Ujú, algo que tiene continuidad, ¿no? claro. No me hubiera esperado que el sapo era eso. Bueno, el sapo que va a ser o triste o feliz, pero no un príncipe, ¿no? En esa Ujú, metamorfosis, claro. totalmente. Bien, entonces, vamos a pensar en una pregunta. ¿Tenés alguna pregunta que se te ocurra? Sí, sí, la tengo que Eh, decir o bueno, si querés, no, vamos así. tengo. Eh, bien. El signo podría ser, espera, voy a poner ya acá, así no me olvido, porque esto actúa como el sol. Me parece que es más claro, ¿no? Porque entonces acá lo que aparece entonces es el ascendente, el sol y el medio cielo, ¿no? Y el Jugando, medio así queda más cielo. claro, Ujú, ¿no? Exacto. perfecto.
El ascendente, claro, también tomado como esta paradoja que el ascendente es una energía muy, muy de la persona, pero que todavía eso, ¿no? La persona no está del todo enterada. Claro, Es como si no nos te cae la tenemos que ficha. apropiar. Algo que es interesante de pensar con respecto al ascendente es que es energía zodiacal pura. El ascendente no está mediado por ninguna función planetaria. Por ejemplo, yo soy Sol Escorpio. Bueno, yo lo escorpiano lo tomo a través de la función solar. Es muy distinto. Yo me puedo encontrar con una persona que tiene luna en Escorpio o ascendente en Escorpio y son vivencias muy diferentes porque el matiz del signo cambia mucho dependiendo de la función. Por eso a veces hacemos esta analogía de los planetas como actores. Entonces, digo, si bien la obra es la misma, Hamlet, bueno, no es lo mismo como encarna Hamlet, no sé, eh, se me fueron, Al Pacino, que Brad Pitt, que, no sé, Franchella, ¿no? Sí. Bueno, es importante, la función tamiza mucho, en cambio con el ascendente lo que pasa es que entra directo, entonces tiñe un poco toda la carta. Alguna vez alguien dijo que me parecía muy bueno, es como si diera el género de la película, el ascendente, ¿no? Entonces es, bueno, género policial, género comedia romántica, en el sentido, no nos vamos a poner tan literales porque la vida tiene muchos capítulos y ya sabemos que podemos pasar de una comedia romántica a una peli de terror en un segundo, pero en el sentido de que es algo que no está en ningún lado y está en todos, ¿no? Como el estilo, bueno, un policial no, noir. Bueno, los detectives tienen sobre todo, la paleta de colores es más bien oscura, siempre hay una mujer muy hermosa, misteriosa, que viene a pedir ayuda por ahí, ¿no? O sea, es como si fuera, bueno, en todos los detalles aparece el género, pero no, no hay algo que dice, ah, bueno, esto, acá está el género policial negro, ¿no? Bien. Bueno, entonces te concentrás, respirás y pensá en tu pregunta. Y entonces voy a sacar una carta, la carta número uno que saco para entonces el ascendente, la carta número dos es para el sol o el signo, y la carta número tres es el medio cielo. Entonces, ascendente, Está bueno. signo ¡Ah! y medio cielo. Ay, bueno. Bueno, esto obviamente está, igual la verdad que es interesante porque igual salen cosas, bueno, por ahora siempre me pasó que igual salen cosas bastante atinadas, pero bueno, estamos haciendo un ejercicio, Está es decir, nos bien. faltan muchas cartas, ¿no? Nos Sí, faltan sí, muchas sí. cartas, la verdad es esa, pero bueno, vamos, el retiro, el aborto y la expresión, la conversación, ¿no? Bien, vos también. Cachi, pensá, digo, vamos a hacer, pero nos falta gente, estaría bueno que que vos no fueras la que Claro, quedé se, así de claro, análisis. Pero pero esa bueno, es pisciana, ¿no? No tengo acá. el retiro, A ver, voy sí, a abrir otro, sí. Sol Neptuno. Ujú, Esto es ujú. la cruza con Sol Neptuno, esto es el aborto, que es la cruza con Sí, Escorpio. Luna Escorpio y Luna Mercurio vía Mercurio. Géminis. Sí, pero un Perfecto. Mercurio de aire, ¿no? Aparece acá Ujú, Hermes ujú. entre consolando o hablando con una mujer vestida de azul, bien como la luna. Podría ser también un espacio terapéutico, ¿no? Bien. Está el diván,
Ella está claro. sentada como una especie de diván, entonces es la palabra profunda, ¿no? La palabra que intenta comunicar las emociones. Bien, entonces vos preguntaste sobre algo que está en este viaje del héroe, es decir, en este arco de pasar de la sombra, si lo ponemos más en términos junguianos, ¿no? Hacia la conciencia, ¿no? Que sería el medio cielo. Y el sol entonces es ese vector que posibilita, o el héroe, que, bueno, hace ese recorrido, ¿no? Eh, Bien, tú. Bueno, pará, vamos a hacer algo. En vez de yo ponerme a analizar, vamos a leer entonces, así también vamos practicando. Yo acá tengo abiertos todos. Entonces, fíjense, hablo en plural porque alojo a los que verán esto grabado, no porque esté loca, ya sé que estás vos, Gachi, habla en plural y. Pero bueno. Estamos Eh, bien, nos entendemos. claro, claro. Entonces, esto ya es importante porque la carta uno entonces va a ser como el problema, ¿no? Entonces es el significado A que tiene que ver con el problema. Miren que vamos con la serie del. Perdón, Se del llama El Sol. Retiro, ¿no? Sí, el retiro. Nunca más atinado el título. Ahí va, el retiro. Entonces, en vez de leer la descripción de la carta, como haríamos si sacamos una sola para consultar la energía del momento, o si hacemos la tirada de dos para ver, bueno, Bien. el lado luminoso o visible y el lado más oscurecido, oculto, misterioso, Ujú. eh, también leemos la descripción. En este caso vamos a leer, porque acá sí que hay como un recorrido, ¿no? Entonces vamos a empezar por el significado A, tiene que ver con el problema, el B con el camino y el C con la solución. Entonces, en este caso, Perfecto. el retiro aparece como problema y lo que nos trae es, en este momento debes abandonar el escenario, pues no tienes ningún papel, bien, pues no tienes ningún papel que interpretar ahora mismo. Tu mundo se vuelve árido y gris. No busques ni responsables ni culpables. Simplemente es así y debes aceptarlo. Bien. Eh, Se veía bonita la carta, digamos. sí, pero vamos, ya que vos no estuviste y también para repaso, leamos un poquito la Bien, descripción de la carta, así no te queda tan descolgado, ¿dale? dale. Esta carta entonces mezcla Sol, Leo con Neptuno, Piscis, es decir, puede ser y esto si lo lleváramos a una carta natal, ¿no? Un Sol Ujú. Neptuno, un Neptuno en Leo, un Sol en casa 12, ¿no? Un Neptuno en casa Medio 5, cielo. también en medio cielo, un Sol en aspecto con Neptuno, una carta muy, podemos pensar una carta muy leonina y muy pisciana a la vez, Mm, ¿sí? Hay ujú. varias posibilidades. En esto también pónganse creativos. Yo tiro algunas, pero puede resonar, eh, qué sé yo, un Neptuno en casa 12 o en casa uno también, digo, puede traer esta persona, ¿no? Bien, entonces, se llama el retiro, es la pérdida del ego, la contemplación, la inapariencia, la crisis existencial, el sentimiento de vacío. La carta representa un Buda, es decir, una figura que tiene mucho parecido con un rey, el ego. Está sentado sobre un trono, alrededor de la cabeza brilla una corona luminosa. La diferencia que el mundo a su alrededor está vacío, no hay nada que hacer, nada que conquistar, nada que cambiar. Los ojos están cerrados y mira hacia el interior, hacia un mundo infinito, sin límites.
mucho más grande que el pequeño mundo visible del ego. La primera impresión de esta carta nos lleva inevitablemente a un error. Precisamente aquellos que se mueven en el mundo espiritual deberían alegrarse enormemente si sacan esta carta, porque aparentemente significaba que están más cerca del camino de la iluminación, pero precisamente esto no es lo que quiere decir la carta. Su verdadero significado es: cierra tus ojos y vuélvelos hacia tu interior. No hay nada para ti en el mundo externo. Por eso mira adentro. Las dos personas que aquí se fusionan en una unidad no pueden ser más contradictorias. El ego que quiere dominar el entorno se enfrenta a la nada y siente el peligro de aniquilación. En la nada no hay reino para el rey y esto le provoca una crisis existencial. La crisis podría soportarse mejor si hubiera alguien, un enemigo en el exterior a quien culpar, pero ni siquiera eso, no hay nadie a quien culpar de esta miseria existencial. La nada se va extendiendo, envolviendo al ego como una niebla que nace del interior y se expande hacia todo el mundo exterior. Cualquier mirada hacia afuera se siente gris y triste. Por mucho que busquemos, no encontraremos un espejo en el que poder reconocer nuestra propia existencia. La niebla no nos deja ver el sol. Nadie registra nuestra existencia y tampoco descubrimos a nadie ahí fuera. Nos invade una sensación de soledad en la que nos disolvemos. Aunque estemos en medio de un grupo de personas, tenemos la sensación que nadie nos ve y nos parece que si los demás como si se volvieran transparentes e invisibles. Nos sentimos extraños en tierra de nadie, en tránsito, como si ya estuviéramos en el más allá. El místico maestro Eckhart dice: el que no retiene nada para sí, lo tiene todo. Pero este estado de vacío que persiguen los místicos cae aquí sobre seres humanos normales. El consejo de esta carta es: cierra los ojos y ten el valor de retirarte temporalmente a esa tierra de nadie. Esto conlleva una profunda experiencia y un mayor conocimiento de nuestra existencia. Dejemos de intentar ser importantes, de querer alcanzar algo que no existe en el exterior y descubramos la plenitud del mundo interior. Por eso te dije, ¿viste? Porque la carta parece una cosa y es otra, para que no quede tan Es descolgada. totalmente otra. Ahora tiene más sintonía con la segunda carta. Wow. Exacto. Pero bueno, entonces, ¿no? Digamos, acá el problema o lo que está en sombra, digamos, hacia dónde hay que dirigir las fuerzas para, bueno, para dilucidar el acertijo tiene que ver entonces con el retiro, ¿no? Este retiro, este silencio también. La carta, los textos son medio dramáticos a veces, ¿no? A mí me parece que está como muy... es básicamente como una sensación de pérdida de sentido, una sensación en donde a mí me viene la escena de Alicia en el País de las Maravillas, que ella se pierde en el bosque y de golpe se le borran todos los caminos y se queda ahí. Y bueno, y ahí es la mitad de la peli, ¿no? Se rearma todo. Digo, como esa sensación de, bueno, parar y contemplar como hacia adentro, ¿no? Bueno, y esto de abandonar el escenario, que me parece el tema, bueno, de la combinación de lo solar con lo neptuniano, en el sentido de decir, bueno, no soy el centro del mundo y quizás lo que viene no se me ocurre a mí, o sea, no lo puedo pensar desde el yo que soy ahora, ¿no? Entonces está ese acto de abandono. ¿Cómo hago, cómo realizo, cómo puedo llevar adelante, qué persona será mi aliada en esto? El aborto, que tiene todo el sentido, ¿no? Digamos, casi que no Sí, tenemos sí, que leer, sí, tremendo. vamos a leerlo, pero recuerden que el aborto, que también suena muy, muy fuerte, pero que es finalmente abandonar la idea, abandonar una idea preconcebida de algo para animarnos a entrar en vínculo con la vida. El aborto, la representación de este niño que esta mujer tira al fuego en sacrificio, es lo vincular, es lo que aún no ha nacido porque no existe, porque es ese tercero que nace cuando me encuentro, cuando, ¿no? Con la vida, digamos, en un vínculo, en una circunstancia
de nuevo, está muy, muy, muy claro. A veces las tiradas son, ay, perdón, es que están diferentes, me olvido que es otra acá. A veces no es tan fácil, ¿no? El hilo, acá me parece que quedó justo, o sea, es como hay que retirarse, si seguimos, por ejemplo, pensando en términos de película, es bueno, Claro. la película llegó, ¿no? Terminó, ahora hay que ver qué escenario se compone, de qué viene, y para eso hace falta, bueno, un silencio, sacarse el vestuario, salir del personaje que hasta ahora adopté, darme cuenta que es un personaje, y no solo en términos por algo falso, ¿no? Porque acá la ficción No, es un es, fin. claro, y es a través de la ficción que expresamos también grandes verdades, ¿no? O sea, Ujú, acá no estamos hablando de mentiras o de que algo haya sido ujú. mentira, simplemente que se acaba, ¿no? Es como la sensación Bien. bien casadoce que se cae. Ujú, ujú. Bien, y entonces ahora el aborto aparece como camino hacia la solución. Y si leemos, nos dice, debes bajar al inframundo y llevar todos tus sentimientos contigo, como hizo Perséfone. Antes que puedas recuperar tu alma y sacarla de las profundidades, debes admitir que perdiste todo lo que tenías. Heavy. Bueno, tranqui. De nuevo, Sí, sí, esto, ¿no? sí. Como redención. Me viene la palabra redención, ¿no? Como decir, bueno, uff, acá estoy. Me Ok, entrego, ok. me entrego, ¿no? Y el final de ese camino, digamos, hacia dónde, esa montaña que finalmente se sube, ¿no? Como si fuera, bueno, todo este recorrido de este arco del héroe con esta sensación de batalla, de lucha, porque acá también, bueno, si lo pensamos Ujú. en términos de las peripecias del héroe, va a tener que ver con entrar en contacto también con todas las expectativas, ¿no? Las ideas que tenía, lo Sí, que sí, no sí. fue, poder ir soltando todo eso, ¿no? Eh, Sí. Y y la como solución Perséfone, dice, hace terapia. y la solución, no, pero eso es como ya hacia dónde desemboca, podríamos decir, la Sí, sí, acción. sí, sí. A mí me viene como, pensaba el otro día el medio cielo en términos como de el carro, ¿no? Como esta cosa Ujú. de la acción en el mundo, pero habitada por el espíritu, una Claro, decisión consciente, bien tomada consciente. consciente, exacto. También, bueno, podríamos pensar Libra desde ahí, pero me parece que para esto funciona. La razón y lo visceral han entrado en contacto. No permitas que tus sentimientos te aterroricen o aterroricen a otros, ni que sean silenciados. Eres capaz de expresarlos tal y como salen, sin hacer un mundo de ellos. Bien, tranqui, tómalo con calma. Oh, pero fíjate que salió espectacular. O sea, casi que no tenemos que acotar nada, ¿no? Me parece. Em, y Después finalmente, te cuento claro, las preguntas. el resultado es justamente, ¿no? Como mente y panza, ¿no? Mente y Ujú, panza o ujú. corazón y mano, o mente, corazón, mano, ¿no? Esto digo, estos recorridos de, sí, de lo mental y lo emocional muy entrelazados, ¿no? Y en una convivencia, digamos, el animus, podríamos pensar que tiene que ver con lo masculino, como al servicio de poder abrir y comunicar, ¿no? Ese pliegue que es lo Ujú. femenino, y lo femenino, eso también, ¿no? Estar ahí a disposición de desplegarse a través de lo masculino y no de quedar toda enroscada y anudada y haciendo un mundo
de una claro, sensación o de una emoción, que es cuando nos cabalgan las emociones y entonces nos sí. arrasa un poco el sentimiento, no, 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 no. Acá hay como una danza que se ha establecido, ¿no? Una comunicación muy, muy vital y alegre, Ujú, ujú. ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Querés contarla? La jubilación. ¿Qué va a ser para vos la jubilación? En Como, realidad, porque el trámite estaba en un lugar y se volvió para atrás. mira, Y se volvió para atrás. ¿y te Entonces la dieron pregunta alguna? estaba ahí. No, todavía no. Pero viste la parte de tómalo con calma. Claro, Estoy ahí, en esa parte claro. de, bueno, ya. Pero sí, entendemos que es un proceso con idas, venidas, o sea, no es algo rápido ni fácil. Así que nada, le espera a ver qué onda. Y bueno, un poco esta carta, ¿no? El retiro Y tiene sí, ¿no? algo de Impresionante. estar Aparte el ahí. título Ujú. Total, tiene que ver total, con el retiro. totalmente, Sí, 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 sí. totalmente. Sí, bueno. Igual también esto, ¿no? Por ahí en relación a esta latencia o dilatación del asunto y por la tirada, Ujú. como si fuera, bueno, tomarlo como un tiempo, como digo, si seguimos la premisa del juego, ¿no? Que adentro afuera, y como un juego, porque digo, ¿no? Sí, A ver, no, la tal cual. jubilación es un Como la tránsito, vida. es un trámite burocrático que va y viene por cuestiones muy concretas, gubernamentales, momento muy álgido del país, o sea, Ujú. tiene tiene toda una explicación muy racional y muy concreta. Pero digo, también jugar a este adentro afuera y decir, bueno, ¿cómo hay algo que se está cocinando y que quizás necesita más tiempo? Es decir, tomarlo como el tiempo que necesito para, ¿no? Eh, Sí, 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 sí. Descender, hacer mi camino como inana e irme Ujú. desprendiendo, ¿no? En cada nivel, bajando para el inframundo, viste que en el Sí, mito sumerio que está más descrito esa bajada en donde ella se va despojando de sus atributos, que es también una especie de retiro en el sentido de que es, bueno, dejar todo lo que conseguí hasta ahora, ¿no? En el sentido, bueno, toda sí, una vida que estuvo divina, pero es la culminación de eso. Entonces es, bueno, tengo que entregar el ropaje y decir, bueno, este tiempo lo uso para seguir cocinando eso, ¿no? Ese irme despojando de lo que no se hizo carne, porque hay cosas que se han hecho carne, ¿no? Y que ya están claro, asimiladas, claro, digamos. claro. El proceso de culminación, digo, que también tiene que ver con un cierre de casa 10, ¿no? Del medio cielo, justamente, también tiene que ver con esto de, bueno, lo que se extrae, la esencia que se extrae de la experiencia y que esa me queda. Se transforma la forma. Yo me puedo sacar la corona, me puedo sacar los aritos, pero la experiencia ya forma parte de Sí, mis queda. huesos. Y Exacto, ¿no? ahí, bueno, tiene una parte muy, digo, por el problema tiene una parte muy neptuniana, que eso sería ahí Sol, y Neptuno es bruma, Claro, ¿no? total. Pero de nuevo, Confusión, la bruma neptuniana tiene que ver con, de nuevo, Neptuno nos tira como a despertar una conciencia que no es esto, es los oráculos en la tragedia son siempre ciegos, ¿no? El que ve ujú, con los ojos del alma en general tiene dañados los del cuerpo, ujú, ujú. ¿no? Entonces me parece que la bruma neptuniana lo que hace en realidad es justamente eso, obturar la visión Hacia biológica afuera, para que se active una visión interior, ¿no? está. Eh,
para tener que sí o sí confiar en una intuición, digamos, como se pone todo Ujú. muy, muy confuso para poder, sí, activar otro lado, ¿no? Del cerebro, de la mente, como ponernos más intuitivos, quizás más creativos, es decir, como se obturan los, las vías más típicas, más que todo el mundo hace, y entonces de golpe, bueno, tengo que activar otras cosas que si no se hubiera nublado o confundido, puesto tan confuso lo otro, me iba como por un tubo y chau. Claro. Pero acá Mm. aparece un desvío, que parece un desvío, que esto es muy ascendente Piscis, ¿no? Esta cosa de que me perdí, pero terminé en un jardín de rosas divino, ¿no? Digo, es como en esa me pierdo de llegar a mi objetivo, pero encuentro un mundo eh, Sí, 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 sí. nuevo, ¿no? Pasa que, bueno, hay que estar. Ujú. Estamos hablando de, sí, estamos hablando de tensión corporal, ¿no? Digo, hay que aprender también a aflojar el Claro. cuerpo y que el cuerpo salga del modo susto, ¿no? Del modo, bueno, me voy a Ujú. preparar para saltar la ola. Claro, Eh, claro. entonces, bueno, porque un poco es eso, ¿no? Es como estar Ujú. ahí, bueno, arriba de la tabla de ser, no pudiendo gobernar nada más que estar como Estar ahí. sintiendo el vaivén y claro, y Sí. confiar que cuando venga la ola la voy a surfear, ¿no? Ujú. Momento interesante, Sí. Interesante, sí. Tirando para heavy. claro, interesante tirando para heavy. Sí, claro. Y, y también, bueno, y por ahí esto de conectar, y tanto la carta del aborto como la expresión, ¿no? Con el miedo, que también forma parte de la cosa, ¿no? Y poder darle cabida y darle cauce de alguna manera, ¿no? Como si fuera que es algo completamente que viene con el momento, ¿no? Digo, como, ¿Y cómo juega el ascendente de la propia carta? no, bueno, pero esto es una tirada que simula, podríamos, como Ajá, ejercicio, podés elegir la carta de tu ascendente, por ejemplo, que es poner, Acuario, bueno, si querés lo podemos hacer para hacer otra que es tirada el y no, no, bufón, ¿no? exactamente, Y es lo tendríamos. inesperado, lo... Exactamente, ahora vamos a ver, entonces vamos a poner como el problema, Ah, esto bien, que ajá. se nos plantea Y se como algo ponen las personas exacto. propias. Claro, Ajá, esto ahora vamos a practicar de nuevo, una última práctica, en vez de con pregunta, que esto se puede hacer, esto también se podría claro. hacer con un aspecto o con un tránsito, ¿no? También, si quiero, por ejemplo, no sé, yo tengo un tránsito de Urano, Ujú, eh, no, bueno, no sé, a la Luna. Entonces, ujú. bueno, puedo poner, ¿no? Urano, puedo poner el bufón como si fuera ese tránsito, o sea, eso Ah, misterioso, perfecto, claro. no visto, claro, ¿no? Eh, el héroe que está involucrado, el personaje que está involucrado es la luna, puedo incluso poner mi luna en Virgo. Entonces Ujú, pongo, bueno, eh, el cuidado, que es la carta que cruza luna claro. o sea, Cáncer y Virgo, ¿no? Y el medio cielo en Escorpio, mi medio cielo. Ujú, Puedo poner el ujú. mago, la persona, ¿no? Perdón, Sí, el seductor. O, sí, yo pondría el seductor, ¿no? Eh, sí, sí, es el y ahí seductor. ver cómo eso, pensar cómo eso. co- perdón, no. Bueno, Porque es Escorpio. sí, pero estaba diciendo de un tránsito, entonces tendría que ser en casa 8 que yo la tengo en Virgo, así que podría ser el servicio, ¿no? Que es la carta de Virgo, que
yo lo traslado a la casa que tengo la luna, como para ver, bueno, dentro de ese ámbito que es donde se está jugando el tránsito, a ver qué me qué aporta. persona? Claro. Exacto. Ujú. Entonces, hagamos ahora tu carta, vos tenés ascendente Acuario, Ujú. Sol el medio, Capri y el medio cielo Escorpio. O sea, no sé si quiero. no, pero esto ya estamos hablando de tu carta, no, no con respecto al Sí, 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 problema. sí. Lo Esto que lo pasa es que vamos. las personas que van a salir son tremendas. El bufón, el esfuerzo y el seductor. Ah, claro, está bien. Yo estaba poniendo las personas puras, pero tal cual. Y son las personas, ¿no es cierto? Porque son Sí, sí, los sí, pero signos, tal claro. cual. Pero acá tenemos eh, soles, claro, el esfuerzo y Escorpio. Ya que estoy Es buscando como acá para ver. lógico, digamos, la tirada que salió es como lógica de esos puntos. Bueno, es que, qué sé yo, todo tiene que ver. El medio cielo en Escorpio. Claro. Bueno, entonces, ascendente, y esto lo pueden probar todos en su casa con su carta, ¿no? Entonces tenemos el ascendente, el bufón, el sol, un sol Capricornio, el esfuerzo, y el medio cielo está en Escorpio, así que lo ponemos a el seductor. Bien, entonces tenemos que el problema va a tener que ver, el problema, lo que inicia el camino, ¿no? Eso que es, Ajá. esa paradoja que abre el recorrido. Recuerden, entonces leemos el problema, ¿sí? O sea, el ascendente representa el problema Ujú, ujú. en esta lectura. Has olvidado el significado original de la palabra libertad. Perdón, y esto sería, como podríamos pensarlo, en espiral, ¿no? Ascendente. O sea, es como si fuera, bueno, de esos temas recurrentes en la vida, ¿no? Y que nos vamos encontrando con, como las estaciones. Se repite, pero son siempre diferentes, ¿no? Este pulso Saturno-Urano. Digo, no, no es que Ujú. toda la vida va a ser este mismo loop, va a tener otras formas, otras octavas, podríamos decir. Vamos logrando algunas alquimias, vamos acercando distancias, ¿no? Porque digo, después nosotras podríamos incluso encontrar una carta que es la Claro. que te resuena tanto entre estas dos o entre estas dos, ¿no? Escorpio y Ujú, Urano es el ave fénix. ujú. Digo, Ahí entendí. Perfecto. entran un montón, claro, de personas en juego si nos ponemos a jugar con esto. Pero Ujú. bueno, va a haber algo de la película de la vida que va a tener bastante que ver con, en un punto, bueno, palabra libertad, ascendente en Acuario. Sí, es una temática de la vida, una búsqueda de la vida, ¿no? Digo, la necesidad de libertad, la necesidad de primero de qué significa libertad para mí, buscar una libertad que por ahí es más de manual y cuando la encuentro me siento que no estaba tan libertad como parecía, atravesar momentos que parecieran no ser tan libres y sin embargo sentirme muy libre, o sea, ¿no? La palabra libertad, la cuestión, las preguntas acerca de la libertad. Los ascendentes además ascendente en aire tienen que ver con el movimiento, con la libertad de movimiento, ¿no? También, que es importante como una de las cosas importantes para esos ascendentes. Entonces, ¿tú crees tener que escapar de la prisión que supone tu situación actual y sacudes intentando espérate, has olvidado el significado original de la palabra libertad? ¿Tú crees tener que escapar de la prisión que supone tu situación actual y sacudes, intentando romper?
los barrotes sin éxito, romperlos sin éxito, los barrotes de tu celda. No entiendes el verdadero mensaje del bufón. Debemos aprovechar cada oportunidad, cada posibilidad y cada situación para poder crecer. Bueno, el tema es esta imagen, ¿no? Digo, la prisión con el picaporte del lado de adentro, ¿no? Bueno, esto, a ver, hay como para mí casi como una manera de estar, ¿no? Que tiene, o sea, hay una manera de estar que es como más, como si fuera, bueno, ¿dónde tengo el peso del cuerpo? Si yo me paro y me clavo al suelo, así quedo tipo estaca, o ya hay algo que tiende a inclinarse, ¿no? Y que siempre está como yendo, como saliendo de la situación. Entonces, como si cada situación en realidad es el suelo, el trampolín de lo nuevo, ¿no? Esto que vivo como trampa o como prisión, en realidad es una sensación y puedo transformarla en todo lo contrario, ¿no? Que sea el lugar en donde me apoyo para dar el salto, ¿no? Una Ujú, frase que alguna vez escuché, dice, todo pájaro es un nido. O sea, el vuelo del pájaro necesita del nido, ¿no? Entonces, uno puede pensar que el nido es un lugar, bueno, que atrapa, que qué sé yo, que dan ganas de descansar, no sé, que puede ser como, pero también podemos pensarlo como el otro lado del vuelo, la pista de aterrizaje y el avión, ¿no? Como son dos el instancias hangar. de lo mismo, exacto, el hangar, Ujú, el hangar. totalmente. Ujú. Que el hangar sea hangar y no sea eso, ¿no? Claro, Una prisión. prisión, bueno, tiene que ver con distancias internas, ¿no? Tiene que ver con una Ujú, rebeldía medio rebelde sin causa, digo, no entender profundamente lo que es la libertad, porque además la libertad es una palabra relacional. La ujú, libertad es con otros, ¿no? Digo, no, la libertad no es hacer lo que quiero cuando quiero. Digo, también ujú. Acuario tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Y con estar al servicio de una creatividad que en última instancia no es nuestra. Digo, es un encuentro con Tal el cual. ángel, ¿no? Con lo espiritual, o sea, es como algo que me atraviesa. Eh, la otra vez que leía a Dors, creo que se los recomendé el libro, ¿no? Él es un cura que escribe sobre meditación, que es escritor. El tipo decía, o sea, el escritor se tiene que sentar para y que el libro acontezca, ya no depende de él. Casi como decir, bueno, yo hago el acto de presencia de sentarme frente a la compu, pero después hay algo que me invade, ¿no? Y que fluye a través de mí, ¿no? Como esta sensación. Ujú, Y sí. esto puede parecer, siento que esto tiene como una doble cosa, porque esto también nos libera de ese peso de ser el creador creativo y libre y como sentirnos el centro del mundo y de donde salen ideas geniales. Me parece que esta disposición a, bueno, no, en realidad yo me tengo que ocupar de estar presente para que algo suceda a través mío, ¿no? Me parece que es otra, y está más repartida la cuestión. Creo que ahí no puede haber bloqueo, en el sentido, ¿no? No depende de mí nada más. Bien. O sea que como problema es esto, ¿no? Digamos, es esta búsqueda sobre, con, a través de la palabra libertad, ¿no? Y esto de, bueno, ¿qué es la libertad y qué no es la libertad? Y el sentimiento de sentirse atrapado. Que también, ¿no? Digo, el bufón tiene esto, bueno, me estoy yendo. Y no siempre nos estamos yendo. Entonces, bueno, ¿cómo se habita? ¿Cómo es? Bueno, estoy, me quedo, pero me estoy yendo también, ¿no? Tengo una apertura al encuentro
exacto, ¿no? Ahora, la solución o la persona a través de la cual voy a dilucidar el acertijo es esta. Que bueno, es opuesta al retiro, ¿no? Esta se ve muy fea, pero tiene algo muy valioso, como siempre Capri, ¿no? No es vistosa. El retiro es hermosa, después una lo lee y dice, ah, bueno, para, no estaba tan copada, ¿no? La carga. Este es el héroe, ¿no? Que va a hacer la hazaña y el problema se presenta como una alta montaña y el camino hacia la solución del mismo es una cuesta muy empinada que requiere mucho esfuerzo y compromiso. Solo tú y nadie más puede realizar este trabajo. Prepárate para un largo y duro proceso en el que posiblemente sufrirás algún que otro revés. Tenés toda la fuerza necesaria para asumir esta responsabilidad. Bueno, pero si sos un sol en Capri, estaría no siendo una novedad la información. Exacto, bueno, sí. Lo que Sí, pero ahí sí. me resulta interesante verlo como el aliado a través del cual vas a encontrar la solución. Que en general esta carta, Ujú. ya por su manera, digo, que se llama la carga, parece, uff, qué bajón, ser sol en Capricornio, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Y sin embargo tiene todo que ver. Digo, puede ser una persona de muchísima ayuda para la libertad a la que me llama Acuario. Una Ujú, libertad que se funda en la disciplina, se funda en conocer el código para transgredirlo con toda la lucidez, ¿no? Digo, no por la error, no porque, ay, responsabilidad. ups, se me cayó, ay, Ujú, me apareció algo porque, no sé, ujú. estas cosas que aparecen por error, ¿no? Y acá lo que hay es, ¿no? Un trabajo y una disciplina a través de la cual, porque aparte la disciplina capricorniana, digo, Capricornio también es el signo del iniciado, ¿no? En el sentido de también a fuerza de esfuerzo nos liberamos un poco de nosotros mismos, en el sentido que nos aprendemos a trabajar, nos aprendemos a limitar en el buen sentido, Ujú. en el buen sentido. El otro día leía un libro acerca de sueños, ¿no? Que contaba, bueno, cómo trabajar con los sueños. Y el autor tenía una cosa que me pareció muy tremenda, pero era, bueno, yo me puse a trabajar con mis sueños porque yo siento que la mente es el único lugar. Si a mí mañana me meten preso y yo pierdo mi libertad, nadie me puede apresar la mente. Sí, como el Fíjate, cuento de los pájaros de Galeano. también, o tanta gente, no sé, Gramsci, pienso Pepe Mujica, digo, gente que Ujú. estuvo presa y sin embargo con una libertad interior que es inaprensable, inaprensible, ¿no? Ujú, Como inencerrable. Me parece que mm, el esfuerzo tiene mucho de eso, ¿no? De ponernos en situaciones adversas, de hacernos sentir el peso, la carga de lo que tengo que hacer, pero eso es un fuego lento para disciplinarme, ¿no? Para acatar los límites y luego seré un maestro del límite y por lo tanto de transgredirlos, de transgredirlos. sí, sí. Y me parece que si bien por ahí no aporta tanta data, porque aparte el texto es muy, muy cortito, pero sí me parece interesante eh, pensarlo desde el aliado. Decir, ah, mira, este Ujú. es un aliado, esto me aporta algo vital y muy pertinente. No es el problema. Esto parecería ser el problema. Claro, no, no, es lo que es camino, justamente. Exactamente. Ujú.
Y ahora miro, bueno, Saturno es el regente tanto de Capricornio como de Acuario, y parece que hay algo, ¿no? De mucha continuidad en la figura de la persona. O sea, que la carga se le vuelve al final lo que elige llevarse. O sea, esto que te digo, bueno, hay algunas cosas que aprendo y que obtengo la esencia de la experiencia, y después el bufón lo que hace es deshacerse de aquello que ya no necesita, pero pareciera haber estado practicando a través de la figura del esfuerzo. Del esfuerzo, sí. Ujú. Hay algo que bueno, este recorrido es, ¿no? Responsabilidad, el compromiso con la propia libertad, que quiere decir reconocer la responsabilidad de la libertad. Y esa Totalmente, construcción es súper personal porque uno sabrá con qué decide estar comprometida y con qué decide no estar comprometida, total. Mira, ¿no? voy a aprovechar que salió esta carta porque yo para trabajar Capricornio uso, no sé si ya se los comenté, pero a veces siento que me repito y ya me No, dirás, no, pero pero estoy el atenta, aroma estoy del atenta. tiempo, el aroma del Ah, tiempo, sí, lo te he lo nombré. leído. Bueno, No lo para mí sé, el pero aroma del sí, tiempo sí. es un tratado acerca de Saturno. Sí, y si no te molesta, lee la frase con la que cierra ese libro y es lo Ah, más a ver. acuariano que pueda haber. Es de Peter, la frase que cierra todo el libro. La frase es una de Nietzsche. Al final Por de falta todo de puede ser, sosiego, cierra todo el libro. dice, por falta de sosiego nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuéntase, por tanto, entre las correcciones necesarias que deben hacerle al carácter de la humanidad el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. Bueno, ahí lo que hace ese libro, lo que tiene de espectacular es el reemplazo de lo visual por el aroma y cómo el aroma te lleva al pasado de manera rapidísima y No, cómo esto es nuestra civilización va a lo visual y total. no a otros sentidos. Y no a otros Yo sentidos. lo que te quería leer, perdón. Sí, discúlpame, disculpa. No, no, se los recomiendo mucho. A Y mí sabes me qué, me gusta. confundí con otro libro Acá. de Chulhan que se llama Interculturalidad. Ah, ok. Lo voy a buscar, creo que lo tengo, pero no lo leí. Mirá lo que te quería leer, que me parece Sí, sí, muy sí. de esto que estamos hablando. El concepto de libertad resulta muy problemático. Ser libre no significa tan solo ser independiente o no tener compromisos. La ausencia de lazos y la falta de erradicación no nos hacen libres, sino los vínculos y la integración. La carencia absoluta de relaciones genera miedo e inquietud. La raíz indogermánica, free, de la que derivan las formas libres, paz y amigo, frei, friede, freund, significa amar, lieben. Así pues, originariamente, libre significa perteneciente a los amigos o a los amantes. Uno se siente libre en una relación de amor y amistad. El compromiso y no la ausencia de este es lo que hace libre. La libertad es una palabra relacional por excelencia. La libertad no es posible sin un sostén. Ujú, ujú. Fíjate esto cómo relaciona libertad y compromiso. Qué Y compromiso, interesante. sí, sí, Qué sí, sí. interesante, ¿no? O sea, y fíjate acá Sí, es una cómo decisión de profundamente, compromiso con lo que te hace. exacto, lo ¿Qué que te hace compromisos vas a libre, tomar? Y sos totalmente, y responsable. respetarlos. Y Mm, claro, bueno, y para cerrar, sí, la solución
El medio cielo, entonces, está en El seductor, que es cuadratura el, con... el que es cuadratura con, sí. Mm, mm, mm. Que igual tiene Sí, sí, todo el tiene una sentido. lógica. Es que claro, que Exactamente. salgas de ese güey. Tendrá lugar una metamorfosis. Debes destruir en tu cabeza esas ideas e imágenes ficticias, igual que Moisés destruyó el becerro de oro hace siglos. Finalmente consigues que esas imágenes se desvanezcan y te darás cuenta de que realmente nunca existieron. Sí, sí, sí. Están, están Está bueno, vinculados, ¿no? claro, sí, sí. Es Está muy tremendo, pero bueno. sí. Y además porque posta que después, cuando tengas un tiempito, ponete las tres cartas y miralas. Digo, porque a mí, por ejemplo, nunca me había pasado esto de ver, se me armó como una cosa nueva acá entre verlas así seguidas. Es Ujú. increíble porque no tiene fin, lo mismo que la carta natal. Uno puede ver la carta natal toda la vida que Claro, parece todas que te las va, imágenes, sí. está escrito en agua, ¿no? Como palabras Ujú. húmedas, palabras que no, que cambian. Es una locura. Y entonces haces la primer tirada en relación ascendente Sol, medio cielo. Ahí es una respuesta, digamos, en términos de jugar, ¿no? Ahí va a aparecer una línea del juego. Si, por ejemplo, se elige esto, que podría elegirse otras cosas, me imagino, y preguntando, eh, aparecen las personas que, que de por sí me son más conocidas, más cercanas, si se quiere, No entiendo más la pregunta. No, porque ponele la, o sea, la tira, por ejemplo, nosotros ahora hicimos dos cosas con la misma tirada para pregunta. practicar. Una Ujú, pregunta, sí, que es sí, lo más sí. común, digamos, ¿no? O sea, bueno, no sé, está con una amiga, viene alguien y quiere hacer una pregunta acerca de algo, de un tema que o está medio parado, o por ejemplo, esto de la Sí, jubilación, sí. ¿no? Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Cómo se despliega esta cuestión? ¿No? Y entonces ahí apareció esa primer tirada que un poco nos daba el panorama, que claro, el juego siempre tiene que ver con esto que me está pasando es un despliegue de la estructura que soy, ¿no? Entonces digo, es muy Ujú, ujú, pertinente y yo puedo en esta escena que se arma encontrar una información muy valiosa para mí, porque a mi ujú. compañera le salió la jubilación en un mes y hubo otra que le salió en 2 años, ¿no? Entonces no tengo tampoco parámetro. Entonces es como decir, bueno, Exacto. por un lado está la El realidad, mundo exterior, sí. exacto, ¿no? Digo, y por otro lado está esta otra mirada más simbólica en la que puedo, bueno, hacer una mirada, sí, más arquetipal de la cuestión, viendo qué es lo que se me está jugando a mí profundamente y cuáles son las personas que se mueven, que están ahí Ujú, moviéndose en, en la situación, ¿no? Entonces perfecto. aparecen estas tres personas, el retiro, el aborto y la expresión. Y de nuevo, esto por ahí mañana te las pones las tres y es eso, fíjate, en una aparece el silencio, el menguar, Ujú, ¿no? El casi como desaparecer, el animarme a desaparecer. Y por otro lado aparece la expresión, el diálogo entre la mente y la panza, ¿no? Entonces, ujú, bueno, por ahí se apaga una mente más abstracta, más, ¿no? Más pragmática, no sé, más controladora, más que quiere saber qué va a pasar, que tiene la ansiedad, ¿no? Eh, digo, inclusive podrías meditar, digo, podríamos tomarla ujú, claro, como literalmente, también meditación, si te claro. resuena. Decir, ay, bueno, Ujú, puede, no sé, capaz que hay algo de la meditación, del mindfulness, no sé,
Digo, Sí, sí, como sí. A ver posible, se habita el silencio. exactamente, ¿no? Ujú, Que además ese silencio va a habilitar una expresión diferente, porque por otro lado, el medio cielo de esto, o sea, la meta o el resultado al que se llega después de todo este proceso, tiene que ver con esta conexión mente-cuerpo, como una mente aterrizada en un cuerpo, ¿no? Como si la mente ujú. estuviera más habitando la piel que el aire, El ¿no? aire, Esta cosa claro, especulativa de la mente que vaga y está a 15 centímetros de nuestro cuerpo, tal viendo cual. todos los Ujú, escenarios posibles y especulando. Y bueno, acá es una mente que está más tranquila y más cerca, ¿no? Del cuerpo emocional, psíquico, digamos, y que puede también reunir en un punto, me parece, lo masculino y lo femenino. Y entonces aparece esta interacción entre el adentro y el afuera, entre el poder poner palabra y ordenar las emociones para que para que no me arrebaten, pero tampoco aplastarlas y tratar de hacerlas desaparecer explicando y entendiéndolo todo, ¿no? perfecto. Y para eso, digamos, el héroe que va ahí medio a inmolarse, podríamos decir, o el que hace el movimiento de lo inconsciente hacia lo consciente, es el aborto, que de nuevo es una carta que tiene que ver con Escorpio, y Escorpio, que a mí me gusta mucho cómo lo trabaja el simbolón, tiene que ver con una idea de la cosa, ¿no? Y entonces aparece la idea que encarna en la materia y es, bueno, pero esta idea funciona o no funciona, eso no es, ¿no? Y ahí aparece esa cosa mortificante de, bueno, voy por la idea que tengo de las cosas y entonces sacrifico lo que hay, lo que es, o suelto la idea y me Ujú, entrego suelto la idea y suelto el control, suelto el ujú, timón. Es como, bueno, no tengo ujú. idea, vamos, ¿no? Tal cual. Y un poco sería eso, digamos, como, porque aparece como la solución, el aborto como solución. Si el aborto fuera como problema es otra cosa, pero acá aparece como el aliado, ¿no? La persona a través de la cual voy a resolver el conflicto, digamos. Y eso tiene que ver con, bueno, esta cosa de lo escorpiano también, habitar el patos. Y el patos no solo como un sufrimiento, sino como afección, como dejarme Ujú. afectar por la vida, como una emoción alegre, ¿no? Espinociana, Sí, sí, digamos. sí, sí, sí. Eh, y entonces, como ponerme en juego. Ujú, ujú. Que me Eso afecte. exactamente. Que me afecte, que significa que me cambie, que yo me Claro, componga con claro. la Que situación. permita que me afecte Exacto, la que me situación, atraviese, que me que me transforme, atraviese. Sí, que me tal cual. transforme, ¿no? Digamos, yo no existo previo a lo que me pasa, yo me compongo con eso que me pasa. Entonces, cambio, me transformo. La muerte escorpiana tiene que ver con eso, Sí, sí. con un ego que en realidad está como, no es fijo, sino que está en continua transformación, pero en un devenir que no puedo anticipar, Ujú, ¿no? ujú. Esto con respecto a la pregunta. Y después A la hicimos un pregunta. ejercicio de carta natal, que bueno, eso es para pensar la carta natal, para abordarla desde Ah, ok. otro lugar, Ujú, digamos. ujú. Y ahí sí, Bien. bueno, estas son las personas que más, bueno, que tienen mucho, un imprint muy fuerte en tu carta natal, digamos. Estas Bien. de la tirada Bien. de la pregunta, no. O No, sea, hablan de la exacto. Es la situación. circunstancia la otra. Exactamente. Perfecto. Ujú, ujú. Bien. Bueno, Bueno, buenísimo. buenísimo. Un Intenso. intensivo, sí, como siempre, ¿no? Porque el simbolón parece mentira, No, 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 no. pero te lo Para invoca nada. siempre, cada vez, ahí, pingui. Sí. Pum.
Así Bueno, muchas que, gracias. no, por favor, un placer. Bueno, un saludo, ojalá que vean el video después y nada, la vez que viene entonces seguimos con la serie de Marte y vamos a sumar la tirada del nudo gorgiano, que es la de 4, para Ok, poner en práctica. Lo que pasa que sí vamos ya sumando todas las cartas que vamos viendo, entonces ya se van haciendo más robustas las tiradas. perfecto, ahí entendí la lógica. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gachi, te mando un abrazo, que tengas una Gracias. linda noche y nos vemos el Muchas lunes que viene. gracias. Beso Dale, a nos todos. vemos. Gracias. Chau, chau.